Sin Dios, tu vida está en peligro. El vacío que nadie puede llenar. Hay algo que he sentido desde hace tiempo, algo que no podía explicar. Y sé que no soy el único. Tal vez tú también lo has sentido. Ese vacío en el pecho, esa sensación de que algo falta, aunque en apariencia todo parezca estar bien. Mira a tu alrededor. Hay personas con dinero, con fama, con éxito, pero aún así, se sienten vacías. Hemos visto artistas reconocidos, empresarios exitosos, personas que aparentemente lo tienen todo, pero que en el fondo se sienten perdidos, atrapados en una tristeza que no pueden entender. Yo mismo lo he vivido. Hubo un momento en mi vida en el que pensé que alcanzar mis metas me haría sentir pleno. Me esforcé, trabajé duro, logré muchas cosas, y sin embargo, cuando llegué a la cima de mis sueños, me di cuenta de algo aterrador, seguía sintiéndome igual de vacío que antes. Era como si hubiera subido una gran montaña solo para descubrir que la cima no era más que un abismo oscuro. Intenté llenar ese vacío de muchas maneras. Comprando cosas que no necesitaba, rodeándome de personas que no me conocían realmente, buscando placer en lo temporal, pero nada funcionaba. Siempre había un momento de silencio en el que la realidad me golpeaba, todo lo que estaba buscando no podía llenar ese hueco en mi alma. Tal vez te ha pasado lo mismo. Tal vez en las noches, cuando nadie te ve, te preguntas, ¿por qué me siento así? ¿Por qué, si lo tengo todo, sigo sintiéndome incompleto? La verdad es que ese vacío tiene una razón. No es un error ni una casualidad. Es una señal. Una señal de que fuimos creados para algo más grande, para algo que este mundo no puede ofrecernos. Y aquí es donde empieza el verdadero peligro. Porque cuando no sabemos qué hacer con ese vacío, el mundo nos ofrece soluciones falsas, respuestas que solo nos llevan más lejos de la verdad. Y es ahí cuando entramos en un terreno peligroso, en un mundo que nos quiere hacer creer que podemos vivir sin Dios. El mundo sin Dios, un camino peligroso. Ese vacío que sentimos nos empuja a buscar respuestas, pero el problema es que el mundo siempre tiene algo que ofrecer para intentar llenarlo. Y lo más peligroso es que esas soluciones parecen funcionar, al menos por un tiempo. Mira a tu alrededor. Nos dicen que la felicidad está en el éxito, en los bienes materiales, en el placer, en hacer lo que queremos sin límites. Nos enseñan que Dios no es necesario, que podemos construir nuestra propia verdad y que lo importante es disfrutar el momento. Pero nadie nos advierte lo que viene después. Todo empieza de manera sutil. Dejas de orar porque estás ocupado. Dejas de leer la Biblia porque no tienes tiempo. Te alejas poco a poco, sin darte cuenta. Y sin darte cuenta, el enemigo comienza a rodearte con mentiras disfrazadas de libertad. El mundo nos dice: no necesitas a Dios, todo depende de ti. La religión es para gente débil, tú eres fuerte. Si te hace feliz, hazlo. No importa si es correcto o no. Y así, sin notarlo, nos adentramos en un camino oscuro. Al principio, parece que todo va bien. Creemos que estamos en control. Pero la verdad es que estamos caminando sobre una cuerda floja, cada vez más cerca del abismo. Hasta que un día, lo inevitable sucede. Todo por lo que luchaste se desmorona. Lo que pensabas que te haría feliz se vuelve vacío. El placer se convierte en adicción. La autosuficiencia se transforma en ansiedad. Y cuando intentas mirar hacia arriba para buscar ayuda, te das cuenta de que estás tan lejos de Dios que ni siquiera sabes cómo volver. Ese es el peligro de vivir sin Dios. No es un problema inmediato, es un veneno lento. Se infiltra en cada área de tu vida hasta que te consume por completo. Y lo peor es que no es un accidente. Hay alguien que está detrás de todo esto. Alguien que no quiere que encuentres el camino de regreso. Alguien que ha estado mintiéndote desde el principio para asegurarse de que nunca descubras la verdad.
El engaño del enemigo. Tal vez creíste que estabas tomando tus propias decisiones, que todo lo que elegiste fue por voluntad propia. Pero la realidad es más oscura de lo que imaginas. Nada de esto ha sido un accidente. Desde el principio, ha habido un enemigo que ha trabajado en las sombras, susurrando mentiras a tu mente, engañándote poco a poco, desviándote del camino sin que te des cuenta. Ese enemigo es Satanás. Él no aparece con cuernos ni con una capa roja. No te asusta con monstruos ni te obliga a hacer cosas malas. Su estrategia es mucho más peligrosa, te hace creer que Dios no es necesario. Mira cómo opera. Cuando eras niño, sabías que Dios existía, pero a medida que creciste, empezaste a cuestionarlo. La sociedad te enseñó que la fe es para débiles y que la autosuficiencia es lo mejor. Comenzaste a buscar felicidad en lo material, en los placeres, en el poder. Poco a poco, el pecado dejó de parecerte algo malo y empezaste a justificarlo. ¿Te das cuenta? El engaño es sutil. No te das cuenta de que estás cayendo hasta que es demasiado tarde. Pero Satanás no solo quiere alejarte de Dios, quiere destruirte. Y usa todo lo que está a su alcance. La desesperación, para que creas que ya no hay esperanza. La culpa, para que pienses que Dios no te perdonará. El placer temporal, para que te mantengas distraído mientras tu alma se va perdiendo. Su objetivo no es solo hacerte sufrir aquí en la tierra. Su verdadero plan es que pierdas tu alma para siempre. Y aquí es donde muchos se dan cuenta del peligro. Se ven atrapados en una vida sin sentido, en una oscuridad que los consume. Algunos tocan fondo. Otros se resignan. Pero hay un grupo, uno pequeño, que en medio de la desesperación escucha una voz. Una voz que aún los llama. Testimonios de destrucción, cuando todo se derrumba. He visto personas tocar fondo de maneras que jamás imaginaron. Tal vez tú también lo has visto. O peor aún, tal vez lo has vivido en carne propia. Todo empieza de manera gradual. Un pequeño desvío aquí, una mala decisión allá. Nada parece grave al principio. Hasta que un día despiertas y te das cuenta de que tu vida ya no es la misma. Conozco la historia de un hombre que lo tenía todo: dinero, familia, reconocimiento. Creció con valores, pero poco a poco dejó de lado a Dios. Se enfocó en su éxito, en su comodidad. Se decía a sí mismo: Dios es importante, pero ahora estoy muy ocupado. Después tendré tiempo para Él. Pero ese después nunca llegó. Su trabajo se convirtió en su obsesión, el estrés lo consumió. Buscó alivio en el alcohol, en amistades falsas, en placeres temporales. Su matrimonio se rompió, sus hijos dejaron de confiar en él y su salud se deterioró. Cuando finalmente quiso regresar a Dios, sentía que era demasiado tarde. Otro caso. Una joven que creció en la iglesia, pero en su adolescencia comenzó a experimentar con lo que el mundo le ofrecía. Primero fue una fiesta, luego una relación tóxica, luego decisiones cada vez más peligrosas. Terminó atrapada en la ansiedad, en la depresión, en un vacío insoportable. ¿Sabes qué tenían en común estas historias? Que en algún momento, ambos pensaron que nunca caerían tan bajo. Que nunca llegarían a ese punto. Pero el enemigo es astuto. No destruye de un solo golpe, lo hace poco a poco. Y ahora te pregunto, ¿cuántas personas más tienen que perderlo todo para darse cuenta de que sin Dios la vida es un desastre? ¿Cuántos más tienen que llegar al borde de la desesperación para finalmente abrir los ojos? Pero aquí hay algo importante: Dios nunca se alejó de ellos. Aunque cayeron, aunque se alejaron, aunque pareciera que todo estaba perdido, Dios todavía los estaba llamando. Y lo mismo pasa contigo. Dios te sigue llamando, sin importar lo lejos que estés. Dios te llama a volver. Tal vez pienses que ya es demasiado tarde. Que has caído demasiado bajo,
que te has alejado demasiado de Dios. Pero déjame decirte algo que cambiará tu vida: Dios nunca dejó de buscarte. Desde el momento en que tomaste el primer desvío, desde la primera vez que decidiste alejarte, Él ha estado llamándote. Pero su voz no es como la del mundo. No grita, no impone. Es un susurro, una sensación en tu corazón, una oportunidad que aparece cuando menos lo esperas. Tal vez lo has sentido antes. Esa inquietud en el alma cuando estás solo y en silencio. Ese pensamiento que te dice que necesitas cambiar, pero que ignoras porque da miedo enfrentar la verdad. Esa persona que te habló de Dios justo cuando más lo necesitabas. Ese video, ese mensaje, esa canción que parecía hablarte directamente. No son coincidencias. Son señales. Son formas en las que Dios te está llamando de vuelta. En la Biblia, Jesús contó una historia sobre un hijo que se fue de casa, desperdició todo lo que tenía y terminó en la miseria. Pensó que su padre lo rechazaría si volvía, pero cuando regresó, su padre lo abrazó y lo recibió con amor. Así es Dios contigo. No importa lo que hayas hecho. No importa qué tan lejos hayas ido. Dios todavía te espera con los brazos abiertos. Pero aquí está la gran pregunta: ¿responderás a su llamado? Este es el momento de decidir. Seguir en un mundo que solo ofrece vacío y destrucción, o regresar a los brazos de aquel que te creó, que te ama y que nunca dejó de esperarte. El tiempo se está acabando. El enemigo quiere que sigas dormido, quiere que sigas creyendo que puedes vivir sin Dios. Pero tú tienes la elección. Dios te llama hoy. ¿Escucharás su voz? El cambio comienza con una decisión. Todo en la vida comienza con una decisión. Y decidir volver a Dios es la decisión más importante que jamás tomarás. Tal vez te preguntas: ¿cómo regreso a Dios después de todo lo que he hecho? ¿O y si no soy lo suficientemente bueno para Él? Pero aquí está la verdad: Dios no espera que seas perfecto para volver. Él solo espera que tomes la decisión. Piensa en un puente roto entre tú y Dios. Por mucho que intentes cruzarlo con tus propias fuerzas, nunca podrás llegar al otro lado. Pero cuando decides volver, Jesús es el puente. No necesitas repararlo tú mismo. Él ya lo hizo en la cruz. Entonces, ¿por dónde empezar? 1. Reconoce que necesitas a Dios. No es un signo de debilidad, sino de sabiduría. 2. Pide perdón. No importa cuántos errores hayas cometido, Dios está listo para limpiarte. 3. Decide seguirlo de verdad. No solo con palabras, sino con tu vida. Y aquí está lo increíble: cuando das el primer paso, Dios corre hacia ti. En la historia del hijo pródigo, el padre no esperó a que el hijo llegara a casa. Cuando lo vio a lo lejos, corrió a abrazarlo. Así es Dios contigo. Tal vez piensas que es demasiado difícil cambiar, que has estado demasiado tiempo lejos de Dios. Pero una vida sin Dios es lo que realmente es difícil. Hoy puedes tomar la decisión que cambiará tu destino. La pregunta es: ¿te atreves a dar el primer paso? La esperanza en Cristo, el único camino. En un mundo lleno de incertidumbre y lucha, todos nos encontramos buscando algo o alguien que nos dé esperanza. A veces, los momentos de oscuridad parecen no tener fin, y nos preguntamos si alguna vez habrá una salida.